Buenas tardes, profe. Vamos a sustentar nuestro trabajo de neuroclase con mi compañera Laura Telles. Lo primero que tenemos que saber de la neuroclase, algo de las cosas más importantes es que no se aprende repitiendo, sino se aprende por emoción. Entonces vamos a trabajar en esta clase lo que es la atención, la emoción y la memoria, que son tres pasos fundamentales para lograr conectar el cerebro, la emoción y el aprendizaje que van a tener los niños en esta clase. Bueno, vamos a hablar de qué es la neuroclase. Es una nueva visión de la enseñanza basada en el estudio del cerebro. Como ya lo hemos visto en las clases de neuropedagogía, hemos conocido cómo trabaja el cerebro de manera tricerebral, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, el hemisferio central y las funciones que cumple, cómo hay que llevar a cultivar las partes que no están desarrolladas y cómo seguir estimulándolo para lograr desde ahora el punto de vista la enseñanza a los niños desde la parte de estimulación del cerebro. ¿Por qué es importante una neuroclase? Porque aporta estrategias y tecnologías centradas en el funcionamiento del cerebro. El objetivo de nuestra neuroclase es optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, potenciando las capacidades cognitivas y también emocionales de los niños a los que queremos llegar. No solamente vamos a transmitir un conocimiento, sino como lo dijimos al principio, que no se aprende por repetitivamente, sino se aprende por emoción. Queremos también tocar esa parte emocional de los niños, ya dado que hemos estudiado que la amígdala emocional tiene varia importancia en el desarrollo del cerebro de los niños cuando se estimula. Bueno, vamos a hablar de las estrategias, de los beneficios de nuestra neuroclase. Entonces vamos a crear estudiantes autónomos, vamos a crear estudiantes que logren solucionar problemas y no se estanquen como en esos problemas de la vida cotidiana, enseñarlos a que ellos vean más allá de sus problemas y logren solucionarlos. Vamos a potencializar y estimular el cerebro, mejorar la calidad, logrando el aprendizaje significativo, que todas las actividades y todas las cosas que vayamos a hacer con ellos sea de manera significativa, no hacer las cosas para que ellos la memoricen, sino que a ellos le queden como un recuerdo, como algo que ellos digan, esto lo aprendí porque es algo que llegó a mí, significó para mí, y eso va a hacer que pues el aprendizaje de ellos sea mejor. También porque el aprendizaje significativo lleva primero a estimular las inteligencias múltiples de los niños, basadas ya sea en el hemisferio izquierdo o en el hemisferio derecho, porque lo que estamos tratando de hacer es una clase que involucre los dos cerebros, tanto también la amígdala cerebral, para que pues sea estimulado y se vaya cultivando poco a poco el aprendizaje en los niños. Bueno, también esto es importante, la formación de calidad de persona. ¿Cómo vamos nosotros a enseñarles a ellos o de qué manera pueden ser mejor personas, ¿sí? Y todo eso va ligado al ejemplo, va ligado como a la manera como nosotros nos comportemos frente a ellos. Y también brindar espacios de creatividad, de imaginación, de pensamiento, donde ellos descubran, donde ellos piensen, donde ellos imaginen, donde ellos se creen como su propio mundo. No siempre nosotros darle que el bosque es de color verde y eso no, que ellos también creen, que si ellos creen que el bosque de ellos es de color rosado y tiene 1000 animales, pues es válido para ellos, porque es importante que ellos potencialicen esas ideas que tienen dentro de su cabecita por la imaginación, la creatividad y el resto de cosas. Ahí también vamos a trabajar la plasticidad cerebral en los niños, que es esa capacidad de ellos de estar modificando los conocimientos que se les vayan impartiendo. Entonces también es muy importante porque vamos a llegar a trabajar esta parte de la plasticidad cerebral de los niños. ¿Qué retos tenemos nosotros los maestros? Tenemos que tener muy en cuenta la importancia de la educación emocional. Hay que formar a los ciudadanos de esta nueva generación porque es totalmente diferente, nos cambiaron completamente la metodología de enseñanza, ya no vamos de una manera tradicional ni de una manera como antes. Mucho en el estudio, sobre todo en el estudio del cerebro,
hemos avanzado mucho en estas nuevas generaciones de la forma de educar. Ya podemos mirar desde la perspectiva de la neuroclase, cómo vamos a enseñarle a los niños, cómo estimular el cerebro. Ya nosotros como docentes vamos a saber planear estratégicamente cómo desarrollar y fomentar el desarrollo del cerebro del niño, y yo pienso que es ahora lo mejor que puede estar pasando para esta generación. Bueno, también es importante hablar de crear como un liderazgo en los niños. Hay niños que se destacan en muchos aspectos de su vida y es importante que esos niños que son líderes aprovechar todas esas capacidades que ellos tienen para poder explotar ese liderazgo y que él influya entre sus demás compañeros. Ahí venimos hablando. Ahí cuando hablamos de liderazgo institucional, también está de liderazgo que hay que desarrollar en los niños desde la parte del cerebro. Vamos a trabajar ese es el hemisferio derecho, el hemisferio derecho. Y también en la parte del hemisferio derecho venimos a recalcarlo acerca de las inteligencias, porque todo eso lo hemos aprendido en nuestra clase de neuropedagogía, la importancia de la inteligencia interpersonal e intrapersonal, que eso es lo que buscamos desarrollar. También queremos extraer la inteligencia colectiva, que es que todos puedan aprender de todos, de sus inteligencias múltiples, cada uno de diferente parte del cerebro. Ahí pues desde cada perspectiva de cada alumno un docente se va dando cuenta en qué es mejor el niño, qué parte del cerebro debe buscar actividades para cultivarle, para que vaya mejorando muchísimo, para que vaya desarrollando esa plasticidad cerebral, que es adaptarse a nuevas cosas, como lo decían, si no es bueno de pronto para matemáticas o para lenguaje, mirar desde esa perspectiva de la neuroclase, cómo mejorar y cultivar en los niños cada parte del cerebro para que ellos mejoren. También trabajar la importancia de la educación emocional en los niños, porque la verdad que es algo muy importante que no dejemos pasar por alto, como lo veníamos hablando de la amígdala cerebral, que es parte fundamental, que si esta se emociona, el cerebro todo se activa, que si esta tiene miedo, pues no va a ser como más complicado, entonces es importante también. Y el reto de considerar todos los ámbitos posibles educativos que podamos seguir trabajando en los niños desde los diferentes temas con la neuroclase. Bueno, vamos a hablar de los retos para los estudiantes en nuestra neuroclase. Entonces yo les voy a hablar de la parte del hemisferio izquierdo, en donde encontramos y donde queremos que el niño sea crítico a la hora de escoger información, donde él razone de manera lógica y de manera autónoma las cosas que él de pronto quiere decir y quiere hablar. Todo eso lo encontramos en el hemisferio izquierdo. También vamos a hablar de como la capacidad que tenga él para redactar claramente y de forma coherente, que sí, que lo que él escriba lo entienda y lo logré transmitir y lo logré explicar de manera lógica. Y tener una buena expresión oral y escrita, que eso va a hacer que él se desenvuelva mejor con sus compañeros, con sus amigos, con sus papás, y que de manera escrita él también como que entienda todas las cosas que está escribiendo, que le vea lógica para él pues desenvolverse de mejor forma. Bueno, esto también lo vamos a cultivar en los niños que no lo tienen como tal bien desarrollado, o sea, eso también lo vamos a llevar a cultivar. Y en la parte del hemisferio derecho queremos trabajar la parte de la creatividad, ser creativos, y acá va ligado también con la amígdala cerebral, que es a la hora de solucionar problemas. Acá los niños deben aprender a ser creativos para solucionar problemas. También vamos a desarrollar en esta parte del hemisferio la comunicación asertiva a la hora de expresar o dialogar con sus compañeritos, y tener habilidades sociales de tolerancia, meditación y de diálogo con sus demás compañeros a la hora, como lo dije, de resolución de conflictos. Entonces aquí vamos a involucrar todas las dos partes del cerebro, y también en la parte central y de la amígdala, que es atención, memoria y creatividad. ¿Sí? Emoción, atención, memoria. Bueno,
Entonces vamos a continuar. Ya el área que nosotros escogimos fue la lengua castellana, español. Que en opinión mía siento que es algo que abarca como todo, ¿sí? Porque es donde ellos adquieren creatividad por medio de cuentos, donde aprenden a expresarse por medio de obras de teatro, donde ellos aprenden a dialogar, a expresar sus sentimientos, a entender muchas cosas que tal vez ellos no entienden y nosotras como docentes por medio de cuentos, de juegos, de dinámicas, de canciones le podemos explicar. Bueno, como lo dijimos, escogimos español o lengua castellana para niños de segundo primaria y nuestra competencia es que ellos reconozcan el cuerpo, las emociones, como un medio para expresarse, para dramatizar, para transmitir mensajes. En este caso, los niños y las niñas de segundo primaria van a tener que dramatizar un cuento que la profesora les va a dar a los niños y ellos tienen que, en compañía de sus amiguitos, de utilizar el cuerpo, o sea, van a aprender a expresar, ahí va lo de la narración corporal y oral también. La solución de problemas. La solución de problemas. En cuanto a cómo van a hacer ellos para expresar lo que hay en el cuento. Ahí vamos a ver el liderazgo porque va a haber una persona que de pronto tome el mando de las cosas. Entonces, tú haces esto, tú haces lo otro y va a dar como forma a la dramatización. Entonces, esa es la competencia que queremos desarrollar en los niños, que ellos usen su cuerpo como transmisor de comunicación y emoción y el fin es que ellos puedan dramatizar un cuento que la profesora les va a dar. Bueno, los desempeños que vamos a trabajar en esta clase es entender y comprender que podemos usar el cuerpo como medio de expresión corporal y oral para interpretar un cuento. El segundo desempeño que vamos a hacer es comunicar sus deseos, sus emociones, sus sentimientos por medio del lenguaje no verbal y corporal en las actividades que vamos a hacer. Bueno, también hablamos del último desempeño que es demostrar interés por las actividades propuestas y la comunicación del lenguaje en sus diferentes ámbitos. Por la profesora va a transmitirle la información a los niños del cuento. Obviamente la profesora les va a narrar con su cuerpo y su expresión el mismo cuento a los niños. Este sería el cuento, se llama Choco encuentra una mamá, que es el cuento de un pollito que no tiene mamá y que se va buscándolo y le pregunta a una serie de diferentes animales que si son su mamá porque tienen rasgos y características parecidas a él, pero no son, como un pájaro, un cocodrilo, bueno, a una serie de animales diferentes. Y al final él se encuentra con una osita y la señora osa se disfraza como él y lo adopta como ser mamá. Entonces la profesora va a dramatizar el cuento a los estudiantes y luego les va a pedir que se hagan en grupo. Ya como ellos tuvieron la atención de lo que le transmitió la maestra, ellos van a actuar en la participación, en la creatividad, la memoria. Ellos van a tener que volver, pues con ayuda de la profe, volver a leer el cuento, se van a hacer en grupitos y van a empezar a desarrollar la actividad. Ahí vamos a trabajar los hemisferios izquierdo y derecho, donde van a jugar un papel muy importante al momento de que ellos empiecen a hacer su actividad, su dramatización, porque van a tener que, de cierta manera, meter muchos aspectos que les van a ayudar a ellos a desarrollar esos dos y a estimular esos dos hemisferios. Entonces, la idea es que por medio de esta actividad, luego ellos se reúnan, como fueron divididos en grupo, y le presenten a los amigos la dramatización. Van a tener que usar su creatividad en su parte del cerebro, van a poner a trabajar el hemisferio derecho a la hora de realizar materiales, el hemisferio izquierdo a la vez de pensar, de memorizar, de cómo van a transmitir el mensaje.
Y también ahí se ven involucradas las emociones, porque los niños se van a emocionar mucho al tener que interpretar. Las emociones empiezan a jugar un papel muy importante porque les va a dar miedo, les va a dar pena, les va a dar ansiedad, emoción, de querer hacerlo ya, de no querer hacerlo, de que qué dirán de mí, de que todas esas, ahí empiezan a jugar las emociones un papel muy importante, y ahí es donde la docente debe potencializar esas emociones al máximo, animar, ilusionar, todo eso va para que vaya ligado y para que sus actividades sean de la mejor forma. Como docentes ya tenemos conocimiento de la amígdala cerebral, que en ese momento está muy latente en los niños, entonces nosotras tenemos que buscar muchas estrategias para ayudarles a los niños a cultivar como el control de emociones, a cultivar el desarrollo de la creatividad, porque eso es algo de pronto nuevo para ellos. Entonces, en esta actividad consideramos que estamos involucrando todo el cerebro y el hemisferio central, que de por sí es el que también va a actuar en estas actividades, y esto sería nuestra neuroclase para realizarla con los niños, porque ya más o menos sabemos la importancia de una neuroclase y ya podemos ponerla en práctica. ¿Listo? Entonces muchas gracias, profe, Profe, y muchas gracias gracias por la oportunidad.